Cada martes me bloqueo 2 horas para revisar mis ideas y decidir sobre lo que voy a hablar en el Storytime del viernes. Cuando parecía que me había decidido por un tema, recibí un email que me hizo cambiar de rumbo. Era de Teresa Ferreiro, con quien tengo la oportunidad de llevar a cabo sesiones de coaching para mejorar tanto en lo profesional como en lo personal, y fuera del ámbito de nuestra relación de coaching me preguntaba sobre cómo podría sacarle provecho a ChatGPT para su empresa. Obviamente le recomendé el máster de Founders con Microsoft y luego recordé que hace algún tiempo hice una masterclass sobre el uso de ChatGPT enfocado a profesionales de la salud mental y a las familias que he decidido hacer pública. Pero la pregunta que me hizo se me quedó grabada. ¿Cómo podría sacarle provecho a ChatGPT para su empresa? Se me quedó grabada porque ante tantas noticias que vemos de instituciones académicas o países que ven a la inteligencia artificial o a ChatGPT como una amenaza, si se hicieran la misma pregunta que Teresa, tal vez otro gallo cantaría. Educación, ChatGPT y una masterclass para profesionales de la salud mental. Te lo cuento en este Storytime del viernes. Recuerdo que en el colegio me costaba mucho prestar atención. No era de los más inquietos, más bien estaba en babia, en mi mundo, desconectado totalmente de la clase. Sobre todo en las clases de números, porque perdía el hilo de la explicación rápidamente. Con los años me he dado cuenta que lo que me va mejor a mí para entender algo es estar a solas con ello y tener tiempo suficiente para procesarlo y permitirme generar dudas que, al ser respuestas, me ayudarán a consolidar mucho mejor el conocimiento y a entenderlo con mayor profundidad. Lo que me pasaba en clase era que, como perdía el hilo, pues no tenía la oportunidad de procesarlo ni de tener dudas. Al final, en la universidad terminé yendo a la biblioteca a estudiar en lugar de ir a clase, porque eran horas mucho mejor invertidas. No sé si a ti también te pasaba. Para todas aquellas personas que necesitamos estar a solas con el conocimiento, asistir a una clase nos supone una pérdida de tiempo por partida doble. Primero, por asistir a la propia clase, y segundo, porque lo que no aprendo en clase lo tendré que aprender por mi cuenta, invirtiendo más tiempo. Con esto que estoy diciendo, tal vez no te estoy descubriendo nada, pero si tomamos perspectiva, estamos hablando de que en primaria pasamos unas 5.200 horas, en la secundaria 4.200 y en bachillerato 2.100 horas, lo que hace un total de 11.500 horas desde los 6 años hasta los 18. Es muchísimo tiempo. Afortunadamente no me considero una víctima del sistema escolar, no me ha ido mal y además fuera de clase tenía un entorno favorable para poder estudiar y yo tenía la suficiente motivación para dedicarle las horas que fueran necesarias para ir aprobando. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que funcionan de manera diferente? En su caso, el desperdicio de tiempo es enorme. Las horas que no se aprovechan en clase debido a un sistema que no se adapta a sus necesidades se traducen en horas adicionales que deben invertir por su cuenta para aprender. Es un ciclo de merma constante en la eficiencia de su proceso educativo. El día que tuve esta reflexión sentí mucha rabia, sobre todo por el conocimiento de casos que me han tocado de cerca con la Nube Azul, que nació para ayudar a las familias que tienen niños y niñas que se encuentran dentro del trastorno del espectro autista. Es literalmente llevar a tu hijo o a tu hija a que pierda el tiempo y encima tener que aguantar que lo traten de mal estudiante, inadaptado o alborotador. A mí este tema me enerva, porque si el entorno piensa que eres un mal estudiante, un inadaptado o un alborotador, vas ganando papeletas para terminar siéndolo. Esto es debido al efecto Pigmalión. Cuando alguien espera cierto comportamiento de ti, terminas actuando conforme a esas expectativas, ya sea para bien o para mal. El experimento más famoso sobre este fenómeno fue realizado por Rosendahl y Jacobson en 1968, y en este experimento se les dijo a los maestros que algunos estudiantes, basados en un supuesto test, iban a mejorar mucho ese año. Al final del año mejoraron más, solo porque los maestros esperaban que lo hicieran. En lugar de generar malas expectativas sobre las nuevas tecnologías, lo que nos podríamos preguntar es ¿cómo podemos sacarle provecho a ChatGPT para mejorar la educación de las personas? Pues la masterclass que he publicado en YouTube precisamente es un ejemplo de esto. Lo que hago es usar ChatGPT para entender las diferentes etapas por las que pasa una familia en su viaje de conocimiento del TEA, del trastorno del espectro autista. Y lo mismo desde el punto de vista del terapeuta. Lo que hago es utilizar la inteligencia artificial para solucionar las dudas que una familia o un terapeuta puede tener en cada etapa, desde crear una evaluación para detectar el TEA, entender qué opciones existen, obtener consejos y muchas cosas más. Este es un tema delicado que debe ser supervisado por un experto, pero no en todas las partes del mundo tienes acceso a un especialista, quizás por falta de recursos, por escasez de oferta o por mero desconocimiento de lo que es el TEA.
Cuando vivía en Perú, viví esto de primera mano. Había pocas personas especializadas en este campo, muchos casos y también muchas prácticas poco éticas orientadas a maximizar el lucro. Y estoy hablando de personas con estudios superiores. Esto me lleva a plantear qué tipo de educación se está dando en las universidades que llevan a este tipo de conductas. En el libro Excelencia sin alma, explica Harry Lewis, un exdecano de la Universidad de Harvard, que las universidades se han olvidado de su objetivo nuclear, que es ayudar a los estudiantes a comprender quiénes son, a encontrar un propósito y a dejar la universidad como mejores seres humanos. Lo mismo señala Anthony Cronman en El fin de la educación, donde indica que la universidad no es solo un lugar para transmitir conocimiento, sino un espacio de exploración y reflexión sobre la vida. Nos comparte Wendell Berry que lo que se fabrica en la universidad es humanidad. Lo que las universidades están obligadas a hacer es ayudar a hacer seres humanos completos, no solo crear trabajadores entrenados o ciudadanos con muchos conocimientos. Bajo el concepto de universidad está la idea de que el buen trabajo y la buena convivencia son un producto inevitable de la creación de seres humanos completamente desarrollados. Estas observaciones también se pueden extender a la escuela primaria y secundaria, especialmente en lo que se refiere a la comprensión de uno mismo. En mi caso estudiábamos a personajes ilustres, sus historias, sus obras, pero apenas se invertía tiempo en conocerse a uno mismo. Quizás el hecho de no encajar en el sistema escolar podría llegar a ser incluso una bendición al evitar el riesgo de ser adoctrinado. Seguro que conoces casos de gente que suspendía todo en el colegio y ha tenido mucho éxito emprendiendo, y otras personas que sacaban muy buenas notas y que han acabado haciendo una carrera en una empresa sin aventurarse a probar nada fuera de esa zona de confort que han generado a lo largo de su vida. Jiddu Krishnamurti decía que la educación convencional hace muy difícil el pensamiento independiente, y eso conduce a la conformidad y a la mediocridad, y plantea una serie de cuestiones sobre la educación y su propósito. Si no tenemos una honda integración de pensamiento y sentimiento, nuestras vidas resultan incompletas, contradictorias y atormentadas. El hombre ignorante no es el iletrado, sino el que no se conoce a sí mismo, y el hombre instruido es ignorante cuando pone toda su confianza en los libros, en el conocimiento y en la autoridad externa para derivar de ellos la comprensión. La comprensión solo viene mediante el propio conocimiento, que es darnos cuenta de nuestro proceso psicológico total. La educación, pues, en su verdadero sentido, es la comprensión de uno mismo, porque dentro de cada uno de nosotros es donde se concentra la totalidad de la existencia. El mundo cambia y con él nuestras herramientas, pero el corazón de la educación sigue siendo el mismo. Comprender la vida es comprendernos a nosotros mismos. La función de la educación no es solo llenar de datos nuestra mente, sino también alimentar nuestro espíritu. La verdadera revolución no está en los algoritmos o en las máquinas, está en cómo las usamos para tocarnos el alma, para descubrir quiénes somos y qué lugar ocupamos en este vasto universo. Para terminar, si no quieres perderte todas estas ideas y reflexiones, te invito a que te apuntes a la newsletter que envío cada domingo con lo más relevante de lo que he compartido durante la semana y una reflexión. Te lo dejo en el primer comentario. Y si te gustan este tipo de vídeos, me ayudarías un montón si le das un like o comentas, así le decimos al algoritmo que esto es interesante y a mí me da gasolina para traerte la semana que viene un nuevo Storytime del viernes. Nos vemos.